Bueno, me acompaña esta noche un muy talentoso escritor peruano residente aquí en Miami, Pedro Medina. Pedro Medina León, un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, primero que nada, y antes de hablar del suicidio de Alan, te felicito por el gran éxito que está teniendo tu libro Tour. Gracias. Que lo han traducido al inglés, que es un bestseller. Cuéntanos de qué va el libro, Pedro. El libro, básicamente lo que nos cuenta es la historia de Miami desde los inicios, desde una perspectiva pop, ¿no? Porque te hablo, por ejemplo, de... ¿Por qué pop? Porque yo no soy historiador, entonces han habido muchos, o sea, no, son ensayos y crónicas breves, ¿cierto? Que son de cultura popular. A ver, toco el tema de Henry Flagler, por ejemplo, toco el tema de Opaloca y qué sé yo, pero también toco eventos importantísimos en la Ciudad de México, como la muerte de Bob Marley, acá. ¿Cómo nació Woodstock? Woodstock nació acá, en los 60, en una tienda donde vendían objetos para fumar marihuana en Coconut Grove. Ahí nació Woodstock. Yo no sabía, poca gente lo sabía. Claro, y entonces yo creo que eso rescata la historia. Claro. Porque muchas veces dicen, Miami no tiene ningún tipo de historia. Pero tiene una historia cultural o una historia interesantísima que tú has rescatado. Es una ciudad tan joven. Miami no tiene 100 años. En 1896 la inscribieron, pero tiene una historia interesantísima. Sí. Te lo digo. Sí. Bueno, es tu casa, es mi casa. El libro ha tenido un éxito increíble. Habla de Al Capone, de Bob Marley, de Morrison, de Muhammad Ali, el grande, de Scarface. Gran trabajo. Gracias. ¿Está en Amazon? Está en Amazon, está en Books and Books, en Altamira Online también. Altamira Online, excelente. Tour, que además está en inglés. Bueno, le pedí a Erwin Pérez, el productor del programa, que te invitara, principalmente porque sigo muy afectado y pensativo alrededor del suicidio de Alan García. Mi primera pregunta sobre esto es, ¿te sorprendió? ¿Me sorprendió lo del suicidio de Alan? No. ¿No te sorprendió? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que el ego de Alan es más grande o era más grande que él, ¿no? Y además siempre fue muy impulsivo. Y él ha muerto en su ley. ¿Por qué crees que ha muerto en su ley? Por lo que tú mismo acabas de decir hace un rato, él no iba a estar esposado, él no le iban a poner un... O sea, él no iba a pasar por eso, Jaime. O sea, no se iba a someter a eso, no iba a salir en cámaras. Y él sabía que le iba a... O sea, no iba a estar unas horas... No, de ninguna manera. O sea, ¿tú crees que el ego, el orgullo, simplemente le impedían tragar el sapo de ir a la cárcel? Claro, y además también tienes él sabía. O sea, para mí, a ver, me salgo un poquito del tema para volver a entrar, ¿no? Claro. A ver, para mí, por ejemplo, hay muertes, ¿no? que no me representan nada, muertes que me afectan y muertes que honestamente me pueden sacar una sonrisa, ¿no? Valgan verdades. La muerte de Alan a mí no me... Para mí da igual, o sea, es algo... ¿No te ha conmovido? No me ha conmovido. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que dejé de seguir la política peruana. Hace mucho tiempo mi relación con Perú es muy fría, muy distante. Yo tengo acá 17 años, ¿no? Ajá. Y hace 14 o 15 más o menos decidí un poco empezar a poner mi distancia con Lima, porque yo sabía que venía y que me iba a quedar acá. Entonces ya no podía vivir en dos mundos, ¿no? O sea, yo veía pegado a Cuarto Poder el comercio y tal, y me afectaba mucho, entonces... Claro, comprendo. O sea, que habías tomado una distancia, digamos, saludable para ti respecto del Perú, de los asuntos peruanos, tribales... Sí. Caníbales, de políticos que se comen unos a otros, ¿no? Sí, y en general me distancié mucho, dejé de ir, o sea, a ver, voy muy poco a Lima, me distancié mucho también de repente de algunos amigos,
Ya no, ¿no? Porque Lima para mí es un cúmulo de afectos y ellos vienen además acá. Pero me distancié en general. Una de las cosas en la que más me distancié fue eso, el fútbol peruano además también. Tomé muchas distancias, ¿no? Ya no ves fútbol peruano. No. Pero ves otras ligas. Sí, Claro. veo a Messi. Pero, digamos, no te quiero tampoco obligar a decir cosas que de repente a ti el suicidio de Alan te resulta perfectamente irrelevante. A mí no, porque lo conocí, entonces tuve una historia con él, Claro. ¿no? Una historia personal con él. Pero tu intuición de escritor te dice que cuando él se mató, él se sentía inocente y No. no quería que esa inocencia fuera ensuciada con una carcelería injusta, No. o él se sabía culpable. Él se sabía culpable, pues, a eso iba a llegar, ¿no? O sea, yo estoy seguro que él se sabía culpable. O sea, yo no, como te digo, ni juzgo, o sea, para mí el tema del suicidio son palabras mayores, ¿no? Sí, claro, claro. Yo no, o sea, yo una pistola y me voy corriendo, pero también tienes el hecho de que si de repente me voy en la situación de él, le agarro 2 pistolas, ¿no? No sé. Es que estaba por cumplir 70 años, Claro. ¿no? Y si su cálculo fue, me van a meter una década en la cárcel, no es tan irracional No. quitarse la vida, ¿no? No. Yo creo que él sí se sabía culpable. O sea, yo creo que él sí. O sea, estoy seguro de eso. O sea, Ahora, yo he leído que alguna gente ha dicho, gente que lo creía culpable, gente que quería verlo en la cárcel, que sentía que él había escapado de la cárcel luego de su primer gobierno. Dicen que fue una decisión cobarde. ¿Tú crees que fue cobarde? nadie es quién. O sea, a ver, Sí. ¿quién soy yo para decir que fue una decisión cobarde? ¿No? Sí. O sea, me lo han preguntado. De hecho, me lo preguntó mi suegro el domingo. Sí. Sí, para mí no no, o sea, para mí es muy difícil estar en los zapatos. Sí, decir yo no creo que sea cobarde. Yo no creo. Yo, o sea, pegarse un pistoletazo en la no, o sea, No. En ese momento hay que tener... lo que debe haber sido fuerte, haber sido la última noche, ¿no? Claro, Novelesca. claro. ¿Tú te imaginas lo que haber sido eso? Novelesca, esas últimas Haber horas. estado... No durmió, escribió No durmió. cartas, hizo llamadas. Claro, y probablemente él no estaba ni siquiera convencido que se iba a suicidar. Sí, Tenía la sí. pistola en el Por bolsillo, las viene y dudas. boom. O sea, Sí. no sé. Ahora, una muerte trágica en un partido como el suyo, el APRA, donde ha habido tantos mártires, tantos años de carcelería injusta, su papá estuvo preso. Estuvo preso, claro. Él no pudo ver a su papá los primeros 5 años de su infancia. Y luego iba a visitar a su papá a la cárcel. Entonces, esa decisión de Alan no es también un gesto político para salvar a su partido de la desgracia, para redimirlo del fracaso. Definitivamente, definitivamente. O sea, él y yo creo que un poco ese es el sentido de la carta también que deja, ¿no? O sea, habla de sus adversarios. Sí. Yo creo que cuando habla de sus adversarios y demás, habla a título personal y a título del partido, porque Claro. quién es la cara, la cabeza del partido. O sea, Claro. encarcelar a Alan imagínate, o sea, es encarcelar al partido, ¿no? Sí. Y él vivía para ese partido, para el APRA con fanatismo, ¿no? Sí. ¿Hubieras preferido, porque alguna gente ha dicho esto, incluso, fíjate, Alfredo Barnechea, ¿sabes quién es Alfredo? Fue candidato presidencial de Acción Popular en la última elección y es un hombre estimable, muy Sí, culto, claro. un buen amigo. Pero a mí me sorprendió porque fue al velorio de Alan y al lado del cadáver, de los despojos, hizo un discurso de campaña. Sí. No me pareció el lugar apropiado, la verdad, decir cuando seamos gobierno, no me pareció el lugar apropiado. Es mi amigo, pero en esto me parece que estuvo mal. Y luego habló de una mafia judicial y de un cartel mediático, el del Grupo del Comercio, supongo. ¿Qué te deja pensando todo esto? O sea, ¿tú crees que hay una mafia judicial en el Perú que se había ensañado con Alan García? No, de ninguna manera. No es así, ¿no? No es así, de ninguna manera. O sea, a ver, yo creo que más allá de que este discurso monótono que Vizcarra apliquen menos pena o sean más benevolentes con Kuczynski, no, o sea, yo lo que creo acá es que definitivamente
después de muchos años, muchísimos, hay un poder judicial, hay justicia, que porque se está cumpliendo, se está haciendo con uno y con otro y con otro, Sí. ¿por qué no se va a hacer con Alan? Claro, ¿no? claro, claro. O sea, yo pienso eso, más allá de lo que quieran. Sí, sí. Pero, o sea, ¿por qué no? Sí, sí, estoy de acuerdo Claro. contigo y en esto discrepo de quienes culpan, por ejemplo, al presidente Vizcarra. No, lo han culpado. Me parece una barbaridad. No. Sí hubiera preferido, y lo he dicho, Eh, que le diesen prisión domiciliaria a Kuczynski con sus largos 80 Sí, años. sí. ¿No? Que quizá incluso le diesen prisión domiciliaria a Fujimori, a quien ya habían indultado y han devuelto a prisión, no sé. O a la propia Keiko, que recibió donaciones de campaña que no declaró. Pero me parece que la justicia está actuando con celo respecto de todos. de todos. Entonces no podía decir, ya Alan no lo vamos a investigar, ¿no? No, porque, o sea, ahí juegas en contra. O sea, Claro. o sea, hay 5 que están en jaque, los presidentes que yo he visto en vida prácticamente. Qué horror, ¿no? Qué horrible. De Fujimori en adelante todos están manchados. Horrible, o sea, porque yo tuve unos poquitos años de Belaunde, pero todos los demás han sido... Eso es ¿Y tú te vergonzoso. fuiste cuando era presidente quién? ¿Toledo? Yo me fui en el 2002. Toledo era Sí, presidente. claro, Sí. Toledo era presidente. Sí. Sí. Toledo era presidente. Toledo presidente. Horrible. Bueno, es el único que ha conseguido eludir a la justicia fuera del Perú. Está Pero, en Palo bueno, Alto, California, como- que debe de ser uno de los vecindarios más caros de este país. Carísimo. Sí. O sea, vivir en Palo Alto es como vivir en Beverly Hills. Claro, Pedro. más o menos. No, pero definitivamente, o sea, él ha logrado eludirlo. Ojalá que caiga, te digo. Sí. Ojalá, y me encantaría. Sí. Me encantaría, pero digo que no, pero ¿Lo ves pegándose un tiro a Toledo? depende de qué tiro. Otro tipo de Claro, tiro. ¿qué tipo de tiro? Por eso te preguntan. Porque en el Perú se dice pegarse un tiro también a inhalar una raya de cocaína. Claro. Cuando Unos cuantos. Cuando hice la pregunta me di cuenta de que Que de había repente esa lo veo pegándose unos cuantos. Sí, porque es un personaje bastante menor, ¿no? Comparado con Alan García es menor, mucho. Pero es que Alan García, a ver, más allá de lo que quieras, Sí. es el gran político que yo he visto en vida. Sí, yo también. O sea, yo no he visto en Perú, o Sí, sea, sí. es el gran político. Absolutamente. Sí. Un tipo de genio, brillante, Sí, impresionante. Un genio de la política. Un Sí, genio. sí. Un animal político formidable. No, impresionante. Como candidato en campaña era casi imbatible. ¿eh? No, un fenómeno. Y fíjate que hay algo que me ha parecido interesante. Sí. He leído algunos artículos, ¿no? Porque hay demasiada cosa que dice. Sí. Bueno, pero yo, por ejemplo, el artículo de Lourdes Flores. También lo leí. El artículo de Vargas Llosa en El País. Muy bueno, sí. Sí, muy objetivo el de Vargas Llosa, sí, ¿no? sí. Pero fíjate una cosa. Ustedes han sido grandes enemigos. Lourdes con Alan, Sí. tú con Alan. Y al final, de alguna manera, lo redimos. O sea, parece que la bestia de cerca no era tan... Es verdad. ¿No? Digo es verdad. yo. O Es sea, verdad. Bueno, tienes un punto ahí, se nota que eres un escritor. Yo creo que él era un animal político formidable, en parte porque no guardaba rencores. Conmigo no los guardó, ni yo los guardé respecto de él. O Claro. sea, ambos nos perdonamos. claro. Eso. Y dos, porque él entendía que el gran político, Pedro, no es el que seduce a sus partidarios. No. A esos ya los tiene en el bolsón. Ellos tienen, claro, El gran político es el que seduce a sus enemigos. Por supuesto. Y Alan lo hizo. por supuesto. Alan convirtió a la mitad de sus acusadores, Lourdes Flores, Rafael Rey, y sigamos contando, en ministros, Por supuesto. vicepresidentes. ¿Me explico? Por supuesto. O sea, era un gran seductor de sus propios Por detractores. supuesto. O sea, y de sus propios detractores y del pueblo. Sí. Haber esperado que prescriban los delitos, haber estado prófugo y volver. Sí. O sea, Sí. volver a ser presidente. Eso no lo hubiera pronosticado nadie. Vuelve, no sé, si hay que volver a nacer, nadie. Absolutamente Eso es nadie. impensable. 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 Claro. Sí. Es así. Tal cual. Sí. Es como que ustedes dijeran, y perdonen la comparación, pero yo creo que cabe, porque en Venezuela hay hiperinflación, hay colas, hay escasez, hay apagones, y el Perú de Alan García en su primer gobierno era así. Es como que ustedes dijeran, Maduro se va a ir al exilio 10 años a Rusia, y cuando Venezuela sea una democracia, Maduro va a regresar, se va a postular y va a ganar libremente unas elecciones limpias.
O sea, Ustedes me cortan un testículo si yo digo eso, ¿no? o los dos, o sea, O los dos. claro. Y con Alan fue así. Es que fíjate una cosa. ¿Fue así o no, Pedro? A ver, escribe una novela, no te la imaginas. ¿No te lo imaginas? No te Cuando lo Alan imaginas. se fue de su primer gobierno, 9 de cada 10 peruanos lo odiaban. Pero por supuesto. Lo odiaban. No te lo imaginas. O sea, yo te digo, tú tienes una mentalidad que vuela, una creatividad impresionante, escribes libros. Yo también, no me imagino. Jamás hubiéramos imaginado. No, no, Jamás. Nunca. Y eso dice algo de su genio político. Eso dice algo. Por supuesto. Ahora, la suya, y me gustó esa palabra, fue una vida novelesca. ¿Por qué? Porque fíjate, no solo estuvo 10 años como presidente de un partido que no había llegado nunca al poder. Claro. 10 años en el poder. 10. 10. Sin que le dieran un golpe, sin que lo obligaran a renunciar. Vivió 8 años del exilio en París. En París. Entonces, O sea, conoció... O sea, quisiera vivir 8 meses en París. No, Conoció, claro. digamos, las glorias, las mieles del poder. Por supuesto. Sí, sí, O sea, vivió al extremo, ¿no? sí, sí. Ya, y dicen que ha dejado un libro de memorias medio avanzado. Me encantaría leerlo. O a mí también. Me encantaría A leerlo. mí también, porque además eso debe ser un... Sí, sí, sí. Muy bueno. Yo le hubiera dicho, ya lo he contado acá, no te mates, resiste. Claro, tú lo dijiste. Resiste, o sea, ve a la cárcel, demuestra tu inocencia. Y aún si siendo inocente crees que han sido injustos contigo, bueno, lee, escribe, mira series en Netflix, encuéntrale un sentido Pero qué al difícil, calvario. ¿no? Como tú mismo dices, es difícil después de. Después decir, de. ¿no? Ser entrenador después del partido es muy difícil. Cualquiera es entrenador de fútbol. Acá, por supuesto. Cualquiera. Es complicado. Un tema muy complejo. Pero son muchos los escritores que se han matado y esperemos que tú y yo no nos matemos tampoco, ¿ah? Esperemos. No. No, esperemos que no. No. Hay que morir viejito, Sí, gordito, sí. con Acá, bueno, ya nietos. gordito ya estamos. Ahí vamos. Sí, en pantuflas, tranquilos, Eso. tranquilos. Ningún final pistolero. Hay que tomarnos el tiempo, exacto. Sí. Por cierto, ¿hay algún suicidio acá en Tours? ¿O una muerte violenta, la de Scarface? No, sí, claro, hay porque toco mucho el tema de los años 80. Claro, la cocaína en Miami. Cocaína en Miami, hay Miami Vice, Miami Vice. tienes Versace, Está acá el crimen sí, de está. Cunanan. Andrew Cunanan. Andrew Cunanan a Versace. Ese fue un momento terrible. Es terrible porque Miami... Tú todavía no estabas aquí, eso fue fines de los 90. Fue fines de los 90, pero estaba de paseo. Estaba acá. Yo estaba acá, fue tremendo, no se Fue podía tremendo. creer. Yo me acuerdo claramente la escena de las escaleras. Horrible. Pero es súper interesante porque yo leí los archivos del FBI y nunca se logra encontrar una relación entre Cunanan y Versace. Parece que habían tenido sexo, pero sexo de ocasión, de una noche, contratado. O sea, el FBI no lo logra... Nunca se comprobó. No lo logra afirmar. Lo que a mí me dijeron es que él había sido contratado para unos servicios sexuales, Sí. Versace le había prometido algunos favores y luego simplemente no le cumplió, lo olvidó y el Claro, otro... es que hay 1000 versiones en 1000 torno- versiones. ¿Cuál de todas las historias, esta es mi última pregunta, es la que más te gusta aquí, de Tours? A ti. La que más te conmovió a ti. La que más me conmovió, de repente, la que más me sorprendió fue la de Woodstock. La del Que Festival el de Festival de Woodstock, la idea se originase aquí. Woodstock. Nació acá. Michael Lang, el que hizo Woodstock, viene acá, se muda a Nueva York harto acá. Aquí esto era una pequeña San Francisco, Coconut Grove, ¿ok? Ya. Entonces él se muda acá y pone una tienda de objetos para fumar marihuana. Año. 1968. Ya. Él era un melómano, le encantaba la música, se encerraba en su cuarto con ácidos a escuchar Celia Cruz o de todo. ¡Qué genio! Sí, delirante. Y él acá empezó a hacer conciertos pequeños en Coconut Grove. Y empezó a llegar más gente. Dijo, mi sueño es hacer el gran concierto en Miami. Bueno, entonces lo hizo en Hallandale. Pidió plata, trajo a Jimi Hendrix, trajo a Frank Zappa. Fue un conciertazo. Y ese fue el embrión de Woodstock. Pero es que mira lo que pasa. Hay lluvia, entonces era 2 días. El primer día es un éxito y Hendrix, y en el segundo día llueve y no lo puede hacer, entonces quiebra. Quiebra y se tiene que ir de acá. Y se va a Woodstock. Y de hecho, en la limusina de regreso, Rainy Day Dream Away, la canción de Hendrix, la compone acá en el concierto frustrado, ¿no? Cuando se va de Hallandale A Woodstock. no, al hotel en el que Al estaba, hotel. claro. O sea que la lluvia cambió todo. Cambió todo, Una quebró, lluvia le cambió. empezó debiendo al medio mundo y se fue. Genial, todo un hallazgo. Y este libro es un gran
mérito literario, narrativo de Pedro Medina León. Tour, lo recomiendo con un gran entusiasmo. Aplausos para Pedro, por favor. Gracias. Muchas gracias. Regresamos después de la pausa con todo lo último del debate español celebrado hoy en Televisión Española. Ya volvemos.